Hola, hola. Bueno, aquí estamos nuevamente en un programa más de la serie Saber Levantarse. Como bien he platicado en otras ocasiones, esta serie es la forma de poder transmitir y de poder expresarnos libremente de cosas que nos han pasado, vivencias que hemos tenido. Y como les ofrecí hace unos días, sentí que hay muchos temas tabú que es importante que podamos trabajar y que podamos expresar libremente, amorosamente, sin juicio y de la manera más auténtica posible para ir tomando conciencia de lo que necesitamos en este país, Guatemala. Así que hoy tengo como invitados a Chipus y a Caliche para que nos cuenten su historia, porque una historia es la historia de alguien más, puede ser mi historia, puede ser su historia, y entonces es importante que tengamos una apertura para conocer, para saber y para poder identificarnos muchas veces y pedir la mano para que nos den ayuda, porque no tenemos que quedarnos con nada que nos lleve a causar problemas físicos, porque cuando la voz no expresa, el cuerpo expresa, y creo que es muy importante poder transmitir y sacar lo que tenemos dentro. Así que el tema de hoy es un tema que muchas veces es un secreto a voces, que nuestros papás lo saben, aunque nosotros creamos que no lo saben, que Dios por supuesto lo sabe porque Él todo lo ve y nunca nos juzga, nunca nos señala, mucho menos nos provoca culpa. Así que hoy nuestros invitados nos van a compartir su experiencia y deseo de corazón que los que nos oyen puedan simplemente oír, aprender y poder ayudar a personas que están cerca de ustedes para ayudarlos, para que puedan ser felices, auténticos y coherentes y no estén disfrazando una realidad como conocemos a muchas personas que están muertos en vida porque prefieren estar reprimidos totalmente por no fallarle a los más cercanos, a los seres queridos que podría ser papá y mamá o al mismo Dios. Así que, por favor, apertura. Chipus y Caliche, gracias de verdad por estar en esta charla que tengo mucho ánimo para poderla hacer. Yo sé que o suben los seguidores o se viene para abajo, pero no importa. Yo lo que quiero es poder transmitir y ayudarnos mutuamente para que seamos libres de corazón y podamos estar bien. ¿Verdad? Así que Pues bienvenido. muchísimas gracias, Mayra, por la confianza que pusiste en nosotros de poder apoyarte con este tema difícil, pero considero que es un tema súper importante de tocar. Para aclarar, yo soy la Chipus, el Escaliche. Este, y no sé si tienes, bueno, hola Caliche. Hola. Bueno, No sé si la primer cosa que se me viene a la mente es cuando ustedes empezaron a sentir esa atracción, esa admiración, ese me siento bien aquí. ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó por su mente? ¿Cómo era la vida de cada uno de ustedes? ¿Verdad? El que quiera empezar es libre. si Chipus. quieres Caliche, dale. Empiezo. Bueno, en mi caso, yo creo que desde que tengo memoria sentí atracción por los hombres, ¿verdad? Pero uno se lo reprime, al final la sociedad te hace los comentarios, te hacen pensar que estás mal, que estás enfermo, que eso no puede ser así. Y por suerte me duró, siento pues, escuchando otras historias, me duró poco esa represión, ¿verdad? Porque yo a los 18 años tuve la oportunidad de irme de Guatemala y me fui a estudiar a Buenos Aires, y en una sociedad muchísimo más abierta y todo, se me abrió la oportunidad de conocer gente de una mentalidad muchísimo más abierta y que me empujaron al final a aceptar mi verdad, ¿verdad? Fue
fue hasta estando fuera de mi casa y lejos, ahí en Buenos Aires, que dije, sí, o sea, soy gay y la verdad lo hace libre a uno. Al final es como, para mí el cambio fue increíble. Yo recuerdo cuando, antes de aceptarme, ¿verdad? Yo tenía una autoestima súper baja, yo me sentía feo, o sea, es una dinámica de verdad de liberación la que uno hace, de empoderamiento cuando uno se acepta. Es de verdad, ojalá y todos en nuestra vida podamos salir del closet, ¿verdad? No es solo salir del closet por ser gay o lesbiana o lo que sea, sino es aceptar tu verdad y vivir auténticamente como tú decís, ¿verdad? Eso es riquísimo y eso es lo que debería de tratarse la vida, no nos deberíamos de reprimir, porque al final la mentira enferma. Totalmente, totalmente. Sí. Sí, qué bonito eso de que todos deberíamos de salir del closet, no precisamente por ser gays, ¿verdad? Sino sacar esa verdad, es enfrentar ese ser que verdaderamente somos y sentirnos orgullosos de él, ¿verdad? Así es. ¿Y tú, Chipus? Bueno, yo les cuento, mi historia es un poco larga, pero trataré de resumirla. Yo me acuerdo, digamos, sí, también como de toda la vida de tener estos pensamientos, de empezar de admirar demasiado a alguna chava, bueno, a alguna niña, alguna chava, etcétera. Me recuerdo también que yo tuve muchos novios, pero nunca llegué a sentir esas mariposas o ¿verdad? Esos sentimientos de los cuales hablaban mis amigas. De hecho, yo me acuerdo que la primera vez que me gustó alguien fue porque me preocupé. O sea, un hombre, ¿verdad? Yo me preocupé, dije, a todas mis amigas les gusta alguien, a mí quién me gusta, y entonces empecé a fijarme quién le gustaba a mi hermana, y entonces yo dije, bueno, tienen que ser medio así los chavos, y entonces este me gusta, y escogí a alguien así random, y dije, bueno, este me gusta, y entonces era mi crush, digamos, de la adolescencia. Ajá. Pero realmente fue como súper buscado, ¿verdad? Entonces, en resumen, yo me caso, estuve casada 10 años con un hombre realmente maravilloso, tuvimos 2 hijos y pasa el tiempo, yo era una persona de misa diaria, iba a mis grupos de oración y teníamos estos círculos de oración y ¿cómo se llaman estos? Retiros, etcétera. Y me acuerdo que en una oportunidad hicimos no sé, terapia o un seminario, un taller de cómo aprender a tratar los traumas de la infancia. Y realmente era el martes que yo ya tenía apartado para ir a rezar, así que bueno, me metí al curso y vamos a ver qué pasa. Llego yo y todas empiezan a trabajar cosas y yo pues no tenía como nada, ¿verdad? Y yo pensaba, ¿verdad? O sea, realmente no tuve ningún problema en la infancia que hoy me acuerde, ¿verdad? O sea, no tengo como que ningún trauma, así que medio me hice la loca y empecé como a hacer como que hacía. Y la psicóloga se acercó conmigo y yo le dije, mire, yo siento que no hay algo así como... Entonces me dijo, mira, la verdad es que te he estado observando y yo creo que tú estás bloqueando algo fuerte. Y yo dije, ay, ching. Así que me puse a rezar. Para entonces tú te considerabas que estabas bien. Le dije, bueno, Diosito, échame una mano. Yo tenía todo en orden, digamos, o sea, tenía una buena relación con mi esposo, tenía 2 hijos, éramos una familia como muy cariñosa, económicamente bien, profesionalmente bien, etcétera, como que al final no había nada, digamos, que a mí me hiciera cambiar el rumbo de mi vida. Necesito echarme una manita porque la verdad es que no entiendo qué podría ser lo que estoy bloqueando. Y yo no había terminado de decir Diosito cuando me aparece una película completa, pero a colores, de las situaciones en donde yo me había sentido vulnerable en ese tema. Okay. ¿Ella te dijo algo sobre tu orientación sexual? Empezaba a ver una chava más o que me daba cuenta, nada. Yo solo le dije, Diosito, apóyame porque no sé qué pueda hacer. Obviamente esto, digamos, a nivel subconsciente, ahí estaba y estuvo siempre. Lo que pasa es que yo no me había atrevido a preguntármelo y a traerlo al consciente, ¿verdad?
Y me doy cuenta que sí, que efectivamente toda la vida me habían gustado las chavas, pero yo no me lo había permitido, era algo que me daba vergüenza, que me daba miedo, que para mí era un pecado, o sea, no había forma digamos, ni siquiera pensarlo. Entonces, cada vez que yo tenía un pensamiento, lo reprimía y pues al final me di cuenta, ya empezando en terapia, etcétera, me di cuenta que yo tenía como no una doble personalidad, pero yo tenía como una María José, que era la que le enseñaba a la gente de afuera, y una Chipus que siempre fue reprimida, que yo misma no me quería, o sea, con ese aspecto. La primera que me fallé fui yo, o sea, yo tenía realmente una pelea conmigo, porque incluso no es que haya sido homofóbica, pero sí rechazaba mucho el tema de la homosexualidad, tanto que me acuerdo que una vez Mikey me preguntó, mami, qué es gay? Porque lo oyó en el bus o algo así. Yo, ay, mi amor, eso es gente que en algún momento se equivocó, ¿verdad? O sea, yo estaba como súper en otro rollo, ¿verdad? Cuando yo me doy cuenta de eso, me da muchísimo miedo, pero al final lo termino de enfrentar. A la primera persona que le conté, aparte de la psicóloga, fue a mi esposo en ese momento, y le digo, mire, ¿se acuerda que fui a este taller? Bueno, para todo esto, para entenderlo, después aceptarlo, después perdonarme, eso fue súper fuerte, perdonarme. Eh, y después viene otra cosa que es muy importante, la decisión, porque al final sabemos que somos gays, pero podríamos vivir haciéndonos los babosos y vivir una vida que es un poco más fácil a nivel social, etcétera, incluso a nivel profesional y en muchos otros aspectos, pero viene una decisión, o sea, quiero ser feliz, quiero ser yo y voy a pagar el precio que la sociedad me pide que pague, el precio con mi familia, el precio en este caso de mi matrimonio, divorciarme, el precio de mis hijos, de cómo van a enfrentar esto, de lo que les estoy provocando en su vida, el bullying, etcétera. Pero bueno, entonces vino la decisión y le dije yo a mi esposo, mire, en ese entonces mi esposo, tengo esta situación, fui a este taller y la verdad es que me di cuenta que me gustan las mujeres o creo que me gustan las mujeres, no me acuerdo si de una vez se lo dije como... Pero y para eso pues no habías tenido ni una experiencia. nada, Simplemente nada. era un sentir que tú tenías que no se había, digamos, destapado. Correcto, nada, nunca. Entonces, eso también era súper fuerte porque era como apostarle a algo que ni siquiera sabía si era una Y que crisis podía ser de práctico. los 30 años. Entonces, le digo a él y me dijo, yo estaba realmente muy mal, o sea, estaba desconsolada porque eso, era una apuesta muy grande, o sea, yo no sabía ni siquiera qué iba a pasar. Y él me abrazó y me dijo, no se preocupe, ¿qué necesita? ¿En qué la puedo ayudar? Wow. Y para mí eso fue súper importante, sí, la verdad es que de admirar. Y eso fue una pieza fundamental también para terminar de perdonarme, porque una de las cosas que más me dañaba pensar eh, era el hecho de haberlo hecho perder a él el tiempo, digamos, haber estado 10 años conmigo sin haber tenido tal vez una mujer que se muriera de las ganas por estar con él, eh, etcétera. Y de ahí el tema de mis hijos, o sea, o sea, el precio que ellos inevitablemente iban a tener que pagar en esta situación, ¿verdad? Entonces, al final, pues nada, cuando él me dijo, ¿qué necesita? Le dije, no tengo ni idea, no sé ni por dónde empezar. Creo que pues me tocará empezar a conocer chavas. Y me dijo, bueno, usted tome sus decisiones y solo me cuenta qué hacemos, ¿verdad? Aunque sí te he de decir que a pesar de yo haber salido del closet y yo poder llevar a mi pareja y yo poder estar súper abierta con mi familia, pero yo creo que es un tema súper importante lo que hablábamos antes, que era como qué herramientas te sirvieron a ti también para poder salir del closet y salir bien, ¿verdad? O sea, o para ayudar a la gente a terminar de pasar su etapa de aceptación. Sí. ¿Y tú, Caliche, cómo fue tu parte en Argentina, el sentirte cómodo? ¿Verdad? Sí, la verdad, yo lo sentí todo súper rápido, pero fue por esa facilidad de no estar en Guatemala, ¿verdad?
O sea, eso fue lo que a mí me aceleró el proceso. Yo creo que si me hubiera quedado en Guatemala, hubiera salido del closet, pero eso hubiera sido lento, ¿verdad? Y cuando las primeras vacaciones que regresé a Guate, yo dije, bueno, primero mi mamá, ¿verdad? Así. Vine y fui a la psicóloga, yo iba a la psicóloga, mis padres se separaron, yo empecé a ir a la psicóloga, entonces tuve como mi psicóloga Aquí en Guatemala. de la nunca vi con esto, ajá, en mi violencia. Solo va a ir, pues, como, ahora me parece absurdo, decía, ¿para qué pagaban las psicólogas si yo no le contaba nada, verdad? Me parece tonto, pero bueno, eso, uno en esos momentos no puede ni siquiera ser honesto con uno mismo, mucho menos con la psicóloga, ¿verdad? Ajá. ¿Y cómo? Entonces, pero cuando regresé a ti dije, voy con psicóloga. Ese fue como mi primer... No sé si se me... Quiero que mi psicóloga me... En estos pasos, sí quería. No sé si se me fue a ¿Se mí o escucha? a ti. Es que de repente te quedas con... Puede ser. Bueno, pero ahorita sí se escucha. Estabas hablando Que que ibas donde de la idea de que yo dije voy a tomar asesoría. Ajá. Sí, esa asesoría de mi psicóloga para poder ir tomando los pasos, ¿verdad? Y cuando regresé le dije a mi mamá si necesito ver la psicóloga, entonces fui y ella lindísima, la verdad es que creo que la vez que más he llorado ahí fue cuando me liberé, yo creo, en ese momento de ir con la psicóloga y decirle soy gay. Y ahí nunca lloré tanto como ese día, fue la hora entera de llorar, ¿verdad? Ahí fue cuando el desahogo, como descargarlo todo. Ajá. Ahí en realidad fue la única vez que lloré por esto, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Y luego le escribí una carta a mi mamá fue muy linda, ella me dijo, mijo, yo ya sabía, o sea, era así como que... Los papás saben. Ajá, la vida sigue, me da lo mismo, pues, o sea, así casi que... Y yo pensé que iba a ser el gran drama, ¿verdad? Y que sí, mi mamá así como, pero tengo la suerte, ¿verdad? De la mamá que tengo. Totalmente. Y ella sí me dijo, en su momento creo que todos los papás nos dicen, no le digas, no tenés por qué decirle a nadie. Y es como, yo quiero decirle a todo el mundo. En mi momento fue, yo no voy a esconderlo, ¿verdad? Uno tiene esa euforia de, soy libre y quiero que la gente lo sepa. ¿Cómo le suena la palabra reprimir? Porque muchos viven reprimidos, pues. Sí, para mí eso es casi que estar enfermarse, pues. O sea, el que se reprime no vive, pues. O sea, no te puedes reprimir. Eso te genera consecuencias negativas en todos los aspectos, ¿verdad? Yo creo que el tema, digamos, ahí hay dos niveles de represión. Una es reprimir, tan siquiera cuestionártelo y entonces estar a nivel consciente totalmente engañado, ¿verdad? Decir, no, eso no es lo mío, etcétera, y ni siquiera cuestionarlo. ¿Perdón? Negarlo, ajá. Y la otra es saberlo y no, digamos... Enfrentarlo. Sí, no enfrentarlo, no buscar ayuda, no tratar de resolver esas dudas, no tratar de averiguarlo, porque muchas veces pues están al nivel de dudas nada más, ¿verdad? Yo creo que la primera que es como a nivel subconsciente, es muy difícil lo que les decía hace un rato, o sea, el tema de después perdonarse, porque al final fue uno el que le falló a uno, o sea, solo uno le tenía que hacer ganas, ¿verdad? Y al final uno mismo fue el que se dejó a un lado, el que se sintió avergonzado, ¿verdad? El que no quiso. Lo que pasa es que nadie puede dar lo que no ni siquiera apoyarse. Nadie puede dar lo que no tiene, y si sí, uno tiene esa estructura familiar, esa estructura social, esa estructura religiosa, donde no, entonces yo mejor me callo, me reprimo, me enfermo, no me atrevo, pero ¿qué pasa cuando alguien sí se atreve? Entonces ese pegoste o esa apertura o esa cómo lo hiciste tú, porque les apuesto que ustedes tienen un montón de amigos que no logran dar ese primer paso, o amigos que
tal vez como tus primeros años, ¿verdad? Que tú sabías que había algo adentro, pero no te habías dado cuenta y que simplemente están muertos en vida, pues, ¿verdad? Porque prefieren vivir con una mentira a vivir con su verdad, aunque sea difícil, ¿verdad? Por lo menos darse ese, no es probarlo, porque cuando uno ama a una persona del mismo sexo, no es probarlo, pues, a mí esas aventuras que es la moda, eso no es, pues, o sea, y de que un heterosexual no va a estar enamorado de todas las mujeres que aparecen, o una mujer no va a estar enamorada de todos los hombres que aparecen, igual un gay, pues, eso es una confusión que no es así. Entonces, ¿qué hacemos en ese tiempo? ¿Verdad? Sí, yo creo que algo que es importante saber cuando uno está, o sea, cuando uno ya lo aceptó, ya lo sabe, etcétera, y ahora, bueno, ¿cómo salgo del closet? Creo que una de las cosas importantes es saber que todos los que nos rodean, nuestros papás, hermanos, ¿verdad? Amigos, etcétera, todos ellos van a tener un tiempo que puede ser meses, puede ser años, puede ser semanas, un tiempo que les va a llevar el digerirlo y el poder aceptarnos y después apoyarnos. Y entre más tiempo dejemos pasar nosotros, más tiempo nos estamos robando de ese proceso para ellos. Entonces yo creo que uno sí debe de ser valiente y hablar por lo menos con las personas más cercanas. Claro, uno se arriesga, ¿verdad? Pero hay que hacerlo. Porque hay casos de casos, Hay ¿verdad? que dar el paso. Pero yo considero que hay que hacerlo. ¿Y tú, Cali? ¿Cómo? Sí, bueno, en mi caso, yo viví dos experiencias diferentes. Una con mi mamá fue súper fácil, digamos, no hubo conflicto ahí. Y con mi papá sí Sí fue hubo. de mucha paciencia. Sí, él sí se sintió muy culpable o al final también el tema del divorcio, qué sé yo, o sea, hay muchas cosas que pasan por la mente de los papás cuando uno sale del closet, que lo primero que les aparece es la culpa, ¿verdad? O sea, que fallé, y en realidad no fallaron nada, ajá, y mis papás son geniales los dos, yo a los dos ahorita, hoy en día puedo decir que tengo una relación increíble con los dos, y con mi papá yo he sido muy paciente, o sea, he sido muy paciente en ir poquito a poquito. Cuando la primera vez que se lo dije, él sí me dijo que él no quería que las cosas fueran así, que él es muy católico y me decía que él rezaba para que yo cambiara, ¿verdad? Que habían comentarios que él recibía que yo era gay y que él rezaba para que eso no fuera así. Pero yo dije así, deja de rezar por eso porque eso ya no va a cambiar, ¿verdad? Ahora rezar porque sea feliz y porque esté sano y porque logre mis objetivos en la vida, pero ya seguir rezando por eso no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, ha sido la paciencia y que él me ha visto a mí, o sea, él me ha visto a mí con mi pareja y ahora ya hasta nos invita, ahora podemos compartir una cena, que eso hasta este año, pues que tengo 31 años y yo salí del closet a los 18 y hasta hoy que tengo 31, puedo llevar a mi pareja a una cena con mi papá y está todo bien, ¿verdad? Antes era una situación incómoda. Sí, pues. Pero es de paciencia, porque yo tengo amigos que también entran en conflicto y que, o sea, cada quien tiene sus formas de hacer las cosas en la vida, ¿verdad? Pero yo jamás entré en conflicto. Dije, bueno, no es el momento, espero, voy a esperar, o sea. Pero también tuve la suerte que las parejas de mi papá, la pareja de mi papá actual es muy abierta y me ha apoyado muchísimo y ella es la que ella le ha acompañado mucho a mi papá para decirle, mira, Caliche tiene novio y así como mi hermano, que es heterosexual, trae a su novia, él tiene que traer a su novio. Y yo Totalmente. fui fuerte en un momento con mi papá, sí le dije, mira, si no lo aceptas, te vas a perder una parte de mi vida que es muy importante. Entonces vas a quedar fuera, ¿verdad? Entonces uno tiene que ser un poco duro en ese comentario porque es la realidad. O sea, si no me aceptas, no te voy a contar la mitad de mi vida, pues te voy a estar mintiendo. Entonces, ¿qué querés? O lo aceptas o nuestra relación de padre-hijo e no avanza. Limitada, va a estar limitada. Y por suerte mi papá, a pesar de venir de una familia conservadora y de espacios conservadores, ¿verdad? Como puede ser un ganadero, ya se imaginan, ¿verdad?
él ha tenido una apertura y una paciencia y de verdad que yo le agradezco tanto que cómo es hoy, ¿verdad? Cómo ha avanzado. Porque yo sé que no ha sido fácil para él. O sea, para los papás, ¿verdad? Ellos también tienen su etapa de negación, de duelo, de enojo, pero hasta cuando ya lo aceptan y ahorita que ya compartimos y logramos compartir una mesa familiar de lo que sea, ¿verdad? Con las parejas para mí es increíble, pues, y yo sé que él se lo disfruta también, a pesar de que le costó trabajarlo 10 años, ¿verdad? Sí, yo tengo algo ahí, perdón, para agregar de lo que hablaba Caliche, yo la diferencia, digamos, entre la salida del closet de mi hermano y la salida del closet mía, fue número uno, que fui yo la que llegué y les conté, por eso es súper importante no sacar a nadie del closet, ¿verdad? La gente, también los que estamos en esa situación, merecemos nuestro tiempo y nuestro momento para decir las cosas, ¿verdad? Entonces, si tú sabes que alguien es gay y sabes que otra persona no lo sabe, no te corresponde a ti decirlo, ¿verdad? O sea, ya llegará el momento de esa persona para decirlo. Entonces, yo creo que eso nos ayudó un poquito, ¿verdad? Mis papás les tuvo que, digamos, eliminamos la etapa de las suposiciones, ¿verdad? Eliminamos esa etapa de la esperanza de tal vez si yo hago comentarios homofóbicos todavía se retracta, ¿verdad? Entonces, nunca lo permití, o sea, enfrente mío no se hacía un comentario, digamos, ofensivo o algo por el estilo, porque yo tenía todas las herramientas para contestarles en la mesa a todos y decirle, hey, a tu lugar, ¿verdad? Sí. Eso creo que influyó, pero otra cosa que influyó, a diferencia de lo que decía Caliche, en mi caso, no fue confrontación, pero sí fue un poco de lo que dijo Caliche en el tema de ser claros. Yo me acuerdo que una vez, porque cuando yo me separé, me fui a vivir a Chile, o bueno, empecé a arreglar las cosas para irme a vivir a Chile, decidimos que íbamos a esperar 2 años hasta que los niños se pudieran ir conmigo a Chile, porque yo también miraba muy difícil la vida aquí, siendo gay y que mis hijos tuvieran que vivir ese rechazo, ¿verdad? Ahí entonces mi teoría. ¿Perdón? Ahí seguías en teoría, porque seguías No, ahí ya estaba súper para el closet. Pero yo me quería ir a los Estados Unidos, afuera, no a los Estados Unidos, nunca lo pensé, pero digamos afuera, para que mis hijos no tuvieran ese problema que pasaba, ¿verdad? Al final era muy complicado porque el papá de mis hijos no tenía la misma libertad que yo para ir y venir, etcétera, entonces decidimos, nos regresábamos a Guatemala, y yo ya tenía una pareja cuando estaba en México. Por cierto, eso fue muy duro porque la gente dijo, ay, es que abandonó a sus hijos. Jamás los abandoné, o sea, iba un par de semanas allá, regresaba un par de semanas acá, pero siempre mi intención fue darles a ellos la oportunidad de estar en una sociedad donde fuera un poquito más cómodo el tema, ¿verdad? Pero bueno, al final eso lo va a tener uno por todos lados, ¿sí? ¿Platicado con tu esposo, pues con el papá de tus hijos? Sí, lo habíamos platicado. Y bueno, al final no se pudo, yo también entendí su posición, ¿verdad? Y él, la verdad es que es un buen papá, muy presente, etcétera, así que tampoco le iba a quitar yo esa oportunidad. Pero iba a decir que cuando regresamos, o no me acuerdo si estábamos de visita, hubo un día del fiambre, y entonces yo toda emocionada, vamos a llegar al fiambre, no sé qué. La Nago, mi pareja, estaba aquí en Guatemala, así que le digo yo a mi mamá, mami, entonces, ¿qué te llevo para el fiambre? Bueno, ahí llegamos con la Nago, y mi mamá me llama después y me dijo, mija, la verdad es que no estamos listos, tal vez no es momento todavía de traer a la Nago, entonces, porque tus hermanos se pueden sentir incómodos. Le dije, va, no te preocupes, mami, le digo a la Nago que no vaya, pero yo no voy tampoco. Y entonces, chao, y me avisas cuando estén listos. Entonces, llego a tu casa. Entonces, cuando mi familia vio que pasamos el fiambre con la familia de la Nago y que la pasamos re bien, y etcétera, y que yo realmente era bienvenida en la familia de la Nago, ellos empezaron a actuar diferente, y eso fue, yo creo que eso fue una pieza clave. Es que es el ejemplo, ¿verdad? Dice que las palabras convencen, pero los ejemplos arrasan. Entonces, eso es parte de ser congruente, ¿verdad? Porque tú no podías creer que te estaban aceptando. Estamos aquí continuando la charla
sobre la homosexualidad con la Chipus y Caliche. Ahora, como bien nos contó Chipus al principio de esta charla, Chipus tiene 2 hijos. Estos hijos, Chipus, ¿cuántos años tienen? ¿Cuánto tiempo tenían cuando tú te diste cuenta de tu orientación sexual? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Cómo ha sido no sé si es la enseñanza o que vean el mundo tal cual es? ¿Cuál ha sido el mensaje que tú les has transmitido? ¿Qué ha pasado en el colegio con ellos? ¿Han tenido bullying? ¿Ha sido bien recibido? ¿Qué pasa con la Nago, tu pareja, y tú cuando hay reuniones familiares o actividades familiares en el colegio? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo funcionan? Bueno, mira, al principio, cuando yo decido salir del closet, Paul, el pequeño, tenía 5 años, Mikey, el grande, tenía 7 años. A Mikey se lo dije de una vez, digamos, con él siempre tuvimos una plática muy fluida, él lee mucho, entonces incluso a los 7 años ya había leído un montón, entonces creo que fue súper positivo habérselo dicho directamente a él, no fue fácil obviamente, pero ya les habíamos contado que nos íbamos a separar con su papá, nosotros decidimos tomarnos más o menos un año de separación y preparar a los niños, ¿verdad? Fuimos roommates casi 2 años, él con su novia, yo saliendo, yo no tenía novia todavía, yo tuve una novia oficial ya como hasta los 2 años de haber decidido salir del closet, y pues le conté a los niños, ¿verdad? Bueno, a Mikey, Paul todavía no, le cuento a él, difícil explicarle, pero tal vez para él, con él fue un poco más fácil porque como les digo que leía, él sabía de las guerras, él sabía de la, ¿cómo se llama esto? Del tema de las razas, ¿verdad? De los racistas, etcétera. Entonces yo le dije, mi amor, ¿tú te recuerdas que pues los seres humanos hemos pasado por ciertas etapas donde hemos estado confundidos de percepción y creemos que hay cosas que creímos por mucho tiempo que no estaban bien y después nos damos cuenta que estábamos confundidos, como por ejemplo hacer a un lado a las mujeres, ¿verdad? Que no podían votar, que no podían dar su opinión, que tenían que estar aisladas, siempre detrás del hombre, después nos dimos cuenta que no estaba bien, o por ejemplo, el tema con los judíos, ¿verdad? Como fue lo del holocausto, como Hitler probablemente tenía una buena intención, pero estaba realmente equivocado de percepción. Y bueno, nosotros estamos en una era donde pasa exactamente lo mismo, pero pasa con la homosexualidad, con las personas que tienen una afinidad hacia el mismo sexo. Hemos venido acarreando esta percepción donde consideramos que no está bien, pero poco a poco nos hemos dado cuenta que es totalmente natural, ¿verdad? Que es como estar rechazando a alguien que tiene una piel de diferente color, etcétera. Y pues él de esa parte la entendió muy bien. Y le dije, pues la verdad es que yo me di cuenta y a mí me gustan las mujeres y entonces esa es la razón por la que nos vamos a separar con papi. Y él, como hijo de su papá, le digo, ¿tienes alguna duda? ¿No? ¿Quieres decirme algo? ¿O quieres que te... no, sí, ¿quieres decirme algo? ¿No? ¿Quieres que te prometa algo? Y se volteó y me dijo, sí. Y yo, híjole, ¿qué me va a pedir? Dije, y me dijo, que vas a ser feliz como sea, mami. O sea, un niño de 7 años, esa fue su respuesta. Qué lindo. Entonces, también me la puso, digamos, más sencillo, ¿verdad? O sea, la lucha que yo tenía por adelante con el soporte ya de mi ex esposo y de mi hijo grande, fue un poquito más fácil, digamos, ¿verdad? Que haber estado sola y haber tenido un rechazo. Y bueno, así se lo conté yo a Mikey. Después se lo conté a Paul hasta los 2 años. Después, cuando Paul tuvo 7 años, Paul creo que no me puso ni atención, no entendía la diferencia, a él le valió, ¿verdad? Él es muy distinto a Mikey y él es puro corazón, o sea, para él no había nada que contar, ¿verdad? O sea, todo era normal. Bueno, conocieron a la Nago, se llevaron muy bien, la Nago tuvo una participación muy inteligente con los niños.
ella desde el principio tomó ¿cómo se dice? Un papel de autoridad con ellos, de mucho amor, pero de autoridad, que creo que es un poquito el problema cuando, ¿verdad? Cuando está la novia del papá o la novia de la mamá en este caso, etcétera, que quieren ganarse a los niños, ¿verdad? Y, ay, no, y yo soy tu, ¿verdad? Yo te solapo las cosas y no. En cambio, a mis hijos la vieron a ella siempre como una mamá, ¿verdad? O sea, siempre la vieron con eso, se adaptaron súper bien, la quieren muchísimo, la respetan, etcétera. Y ya en el colegio, Mikey sí me acuerdo que al principio sufrió un poquito de bullying en el colegio donde están ahora. Pues me contó después de tratar de sacárselo con cuchara por mucho tiempo, al final me dijo, sí, hay una niña en el bus que me está extorsionando, mami. Y yo, ¿cómo así? Sí, dice que si no llevo sus libros, que si no le hago esto, que si no le pongo esto, que si no me siento con ella, etcétera, que le va a decir a todos en el colegio que mi mamá es lesbiana. Y yo, uff. La cosa es que le dije, no, perdón. La cosa es que le dije, le digo, Mikey, no te preocupes, en el colegio todo el mundo lo sabe, y se le iluminaron los ojos y me dijo, ¿en serio, mami? Yo sí, las maestras lo saben, la mayoría de los papás de tus amigos ya eran amigos míos de antes, así que lo saben, y eso fue una tranquilidad para él. Llegó empoderado al día siguiente diciendo, mira, no te voy a poner tus libros en ningún lado, no me voy a llevar nada, etcétera. Así que eso le ayudó muchísimo a él, saber que no era un secreto. Después hablamos pues con los papás, con la mamá de la niña, ¿verdad? Porque yo sí, un niño a esa edad no está ni pensando en la diferencia. Sí. Y solo con haber utilizado la palabra lesbiana se nota que es un comentario que no viene de ella a esa edad, ¿verdad? Sino que probablemente son comentarios que ella escucha, así que te voy a pedir favor que te reserves esos comentarios, ¿verdad? O sea, te enfrentaste a la mamá de esta niña como marcando tu territorio y dejando bien definida tu situación, pues sin dejarte que te estuvieran manipulando como la niña quería hacer con tu hijo, ¿verdad? Y correcto. Creo que eso es lo que mucha gente necesita, ¿verdad? Pararlos en seco para que se den cuenta dónde está cada quien, ¿verdad? Sí. Dicen que es más libre quien se enfrente y es auténtico al que vive escondido. Claro. Sí, y actualmente ellos lo ven, pues, digamos, bien, no hay ningún conflicto, comparten como familia y es, pues, el que no le gusta, pues, que dé la media vuelta y que se vaya, ¿verdad? Al fin y al cabo es lo que se está sintiendo ahorita y es lo que tú y tu familia ya están viviendo, igual que tú, Caliche, ¿verdad? ¿Dónde entra en algún momento ustedes tuvieron conflicto con Dios, por ejemplo, sintiendo que le estaban fallando por toda esa información que nos meten cuando somos pequeños, donde eso está mal visto, como esta documental que se llama Play Away, ¿verdad? Sí, aquí la tengo. Pray Away, que es una documental que donde en una iglesia o en unas iglesias tratan de convertir a las personas homosexuales y algunos de los que han participado ahí cuentan después su historia, ¿verdad? Cómo vivieron ahí y cómo después ahí sí que se quitaron la máscara y pudieron ser libres y vivir como deben pues como se debe de ser libre, ser auténtico. Así que por si no la ha visto, le recomiendo que vea la documental de pe a pa, llámese de principio a fin, Pray Away, y la película también en Netflix, Corazón Robado. ¿Qué? Sí, Corazón Borrado. Corazón Borrado, porque creo que es importante que oigamos, que sintamos historias reales, porque ya no estamos en la edad de piedra, pues, para seguir reprimiéndonos como le pasa a muchos, pues, o sea, es como aquella película que no es el mismo tema, pues, pero Los Puentes de Madison, ¿verdad? Cuando Meryl Streep tiene que decidir entre ser feliz
e irse con alguien, pero romper toda la estructura familiar, o quedarse reprimida como había estado viviendo y ser infeliz, pero era lo que la sociedad le decía que había que hacer, ¿verdad? Entonces, yo siempre me digo, si hubieran hecho la parte 2 de eso, donde los hijos, después de leer el diario, se preguntan, ¿verdad? ¿Qué hubiera sido realmente mejor para ellos si tener a una mamá feliz o una mamá reprimida? ¿Verdad? Así que ya me desvío un poquito, pero creo que es complemento de no vivir reprimidos, ¿verdad? Así que Dios que todo lo ve y Dios que no juzga para nada y Dios que ahí está como un papá amoroso para cada uno de nosotros, sus hijos, ¿dónde estuvo para ustedes? Bueno, en mi caso, yo recuerdo que tuve o sea, vengo de una familia católica, tampoco así son tan católicos. Mi mamá es más, es creyente y espiritual, pero ella no va a misa, por ejemplo. Y mi papá sí, la familia de mi papá sí son más católicos. Yo me acuerdo que cuando era niño, yo hasta, mi abuelita me lo recuerda, que yo decía que quería ser padre, ¿verdad? Que yo decía, yo voy a ser padre y esta era mi idea de 10 años para abajo quizás. Luego, en la adolescencia, por este rechazo que yo tenía hacia lo que yo soy, ¿verdad? También tuve un rechazo a la iglesia. Decía que tuve mi temporada que decía que era ateo que yo era ateo y era ateo y me peleaba con mis amigos y hasta porque mis amigos sí eran católicos en ese momento. Entonces tenía mis conflictos por eso, pero era yo creo que por ese mismo rechazo que yo estaba viviendo interno, ¿verdad? Entonces yo decía, no, esto no vale para mí. Y ahora, en este momento de mi vida, sí considero importante esa cercanía con Dios o con algo espiritual, pero no soy religioso. O sea, sí respeto muchísimo y entiendo por qué la gente va a la iglesia y esa necesidad de acercarse a Dios de la manera que uno lo sienta, ¿verdad? He acompañado a mi papá a la iglesia y siento, al salir de ahí, siento que es algo, me siento bien, ¿verdad? Siempre es algo, o sea, es un sentimiento lindo, son energías lindas las que uno va a sentir a la iglesia, pasa algo lindo cuando uno va a la iglesia, siempre y cuando el padre no se eche algún comentario. Siempre y cuando la humildad sea prudente. Sí, es que sí, porque eso es lo que pasa cuando de la nada se quedan con esto. O sea, sí debería de evolucionar la iglesia, ¿verdad? En su discurso. Al final, como familia católica que vengo, creo que el Papa Francisco no, de verdad le dio otra cara a la iglesia católica y hasta me llamó a mí a la atención, pues decir, a la que renovador que el Papa Francisco hable de estos temas sin decir que estamos enfermos. Ya son pasitos, ¿verdad? Son pasos que se van dando y hay iglesias que siguen trabajando todavía estos temas de la conversión y que la cura para la homosexualidad. Me parece horrible que eso siga existiendo. No entiendo por qué todavía hay gente que respalda esas cosas. Pero de parte de la Iglesia Católica, por lo menos lo que soy, creo que hay una muchísimo más apertura, ¿verdad? Hacia nosotros y influye muchísimo las palabras del padre, ¿verdad? En personas como mis abuelos o mi familia. Entonces ha sido, al final, es algo lindo y que compartimos y yo me la paso bien, me la paso bien yendo, acompañando a la iglesia. Hasta me ha pasado que se ríen de mí mis amigos a veces porque hasta leo a veces en la misa, ¿verdad? Y me dicen, digo, ¿qué estás haciendo ahí? Pero me hace bien, o sea, de verdad no lo hago hipócritamente, lo hago, o sea, si me dice que la iglesia, yo leo en la iglesia y no tengo ningún conflicto con eso. Hay muchísimas cosas y valores cristianos que me parecen lindísimos. Lo que pasa es que la gente se ha retorcido, ¿verdad? O sea, lo retuercen todo hacia lo oscuro, ¿verdad? Pero sí me siento una persona espiritual, no religiosa, pero sí espiritual y respeto muchísimo a las personas creyentes, ¿verdad? O sea, a la iglesia y siempre y cuando no ellos lo respeten a uno, ¿verdad? Totalmente, es que es parte del respeto, ¿verdad? Es el respeto, más bien. Sí, a mí me molesta muchísimo, por ejemplo, estos movimientos que hay ahora, que son religiosos, que no suelen ser católicos, sino que son, no sé, evangélicos y protestantes,
que si quieren como determinarle la vida a los demás, ¿verdad? Y es como no, la familia no es solo hombre y mujer, ¿verdad? Hay muchas formas de familia, entonces a uno lo empujan a la incomodidad cuando te dicen la familia válida solo es hombre y mujer, el resto son enfermedades, ¿verdad? Ese discurso ya no debería de existir. Duele mucho que se siga debatiendo sobre eso cuando ya hemos avanzado tanto, ¿verdad? Y ya eso. Y ahí es donde personas como, o sea, que exponen su vida en redes sociales y refuerzan esta idea que claro que pueden existir otras formas de familia, no solo hombre y mujer, y son igual de amorosas, igual de sanas, y aportan a la sociedad, y entonces no es válido ya ese discurso de la única familia que vale es hombre y mujer, ¿verdad? Hay muchas opciones y siempre se dan las cosas desde el amor y desde la transparencia, es válido, es válido. Entonces, ahí es donde ha estado mi conflicto con la religión, pero por suerte con la religión católica no, que es la religión de mi familia, entonces con ellos ya estoy más en paz. Yo tengo algo que me gustaría decir con respecto a eso. Al final, a mí me ha ayudado mucho a mitigar o a suavizar el dolor que yo siento en ese rechazo, cuando realmente me doy cuenta que estas personas están creyendo que hacen lo correcto e incluso que lo hacen por amor a nosotros. O sea, que ellos quisieran librarnos a nosotros después de tener que entregarle cuentas después a Dios, ¿verdad? Ellos creen que después nosotros vamos a tener que llegar a rogarle que no nos mande al infierno. Eso es lo que ellos creen y al final lo que ellos hacen, lo hacen dentro de lo que ellos consideran correcto y lo hacen por amor al final, ¿verdad? Entonces, es difícil, es sumamente complicado. Yo de verdad que amaba comulgar todos los días. Ya no lo puedo hacer, ¿verdad? Porque estoy divorciada y tengo otra pareja. Y de verdad sueño y tengo la esperanza, la fe que algún día, como la Iglesia Católica, pues se renueve y se repare en lo que se tenga que reparar y ojalá algún día tengamos la oportunidad de tener de ser más acogidos, digamos, en la iglesia. Pero para mientras, pues me ha ayudado mucho como a no entender, pero también a justificarlos, ¿verdad? Y saber, ellos nos rechazan o nos quieren corregir desde su amor, ¿verdad? Desde lo que ellos entienden como amor. Entonces yo creo que a nosotros no nos toca, digamos, luchar, protestas, salir con pancartas, etcétera, pero sí nos toca un poco de la visibilidad de lo que tú decís, e incluso que tú haces, que mucha gente hace, o sea, al final no importa si somos gays, pero llevamos una vida de ejemplar en ciertos aspectos, o por lo menos ordenada, o moralmente correcta, etcétera, ¿verdad? Y que al final esa etiqueta termine dejando de ser, pero sin dejar de decirlo, sin dejar de decir que, pues sí, somos gays y esta es nuestra vida, váyanlo superando, ¿verdad? O sea, como que siento que eso a mí me suaviza un poco el dolor, porque le duele muchísimo a uno un comentario imprudente en la iglesia, eso de la familia. Yo tengo familiares que son los que van hasta adelante en las marchas pro vida y pro familia, o sea, y familiares muy cercanos, y he logrado tomarme de eso, ¿verdad? Saber que yo sé que lo hacen con buena intención, yo sé que lo hacen bien, yo sé que lo hacen desde su amor, ¿verdad? Y que Dios nos dará la oportunidad más adelante de compaginar las cosas en las que no estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, yo creo que, digamos, si hay países en Europa y en otros lados del mundo donde nadie señala ya a nadie, simplemente son las creencias culturales que nos han hecho reprimirnos y nos han hecho creer que cambiar nuestro pensamiento está mal, pues. Y yo creo que este tipo de charlas que donde expresamos libremente es cabalmente eso, poder abrir esos sentimientos y
bueno, hay muchos secretos a voces que la gente lo sabe, pero simplemente hay que callarlo. Y eso no se vale, pues. Entonces yo creo que este tipo de charlas, esta apertura que estamos teniendo los tres, es parte de ese, miren, así somos, no le estamos haciendo daño a nadie, somos auténticos, estamos bien como estamos, y el ejemplo, otra vez el ejemplo, y sobre todo el respeto a nosotros mismos, porque nadie puede provocar un respeto si no se respeta a sí mismo, ¿verdad? Y no se ama a sí mismo. Por eso otra vez es el ejemplo el que va a demostrar dónde estamos y quiénes somos, ¿verdad? Otra cosa que me gustaría decir con el tema de la visibilidad, que es como nuestra lucha silenciosa, pero súper poderosa, es que, por ejemplo, yo tengo amigos que tienen cuentas donde tienen muchos seguidores en Instagram y en otras redes sociales, y que son cuentas X, ¿verdad? Unos de fit y los otros de fat, ¿verdad? De comidas y los otros de no sé qué, y unos de deporte, no sé, diferentes cosas, y que tienen muchos seguidores. Y ellos siempre hablan de los haters y de las cosas negativas que se les dicen y etcétera, y que, ¿verdad? Y hablan de que les mandaron un mensaje, que se sintieron ofendidos, etcétera. A nosotros no nos ha pasado en nuestra cuenta de Instagram. O sea, de verdad no me acuerdo ahorita, pero si en algún momento nos ha pasado, tal vez nos ha pasado 3 veces, 4 veces, donde hemos tenido un comentario negativo en ¿cuántos? Como 5 o 6 años que tenemos de tener la cuenta. Al contrario, la mayoría de los comentarios que recibimos nosotros son de apoyo, gente, como lo hablábamos al principio, que también le pasa a Caliche, gente que pregunta, mira, ¿cómo le hago, verdad? O sea, ¿cómo puedo salir del closet, etcétera, verdad? O ¿cómo hacen ustedes? Nos preguntan mucho eso, ¿cómo hacen ustedes para tener una relación con Dios sana, verdad? Y qué es lo que muchas veces pasa, que las religiones van haciendo sentir incómoda a la gente, y tristemente, no tristemente, pero tenemos una necesidad de ese amor por esos superiores, que es Dios para mucha gente, que es la energía para otros, que es, no sé, que es somos todos para otros, etcétera. Pero tenemos esa necesidad, y el problema es que cuando las religiones cierran esas puertas, los chavitos adolescentes buscan el Dios en algo más, y regularmente ese Dios va a ser las drogas, el alcohol, la promiscuidad, ¿verdad? Cosas ilegales, etcétera, que les hagan sentir ¿verdad? Ese rush o gozo, digamos, que podríamos sentir con Dios, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es importante que exista esa apertura de tanto de nosotros para los demás, como de las religiones, que empiecen a buscar la manera para acoger a estas personas, pero no condicionarlas, o sea, no de manera hipócrita, decir yo te acojo, pero Dios te ama, pero odia tu pecado. A mi pecado, o sea, al pecado no le va a importar, o sea, al pecado no se va a ofender porque le dijiste eso, me lo estás diciendo a mí. O sea, al final no tiene sentido, o me vas a querer o no me vas a querer, pero no te quiero, pero, o sea, sin condiciones. Eso es lo que le falta a la religión, creo. Y yo creo que es más importante tener una relación con el ser supremo que uno quiera a meterse a una religión, que a saber qué tan cortada ha sido o cómo ha sido manoseada, por ponerle así. Entonces, siento que si cada quien tiene una relación directa con el ser supremo que cree, es mucho más importante, pues, porque hay un papá amoroso que va a estar ahí siempre incondicional para uno, ¿verdad? Como dicen, ese teléfono nunca está ocupado y esa comunicación nunca está ocupada, siempre está ahí, pero es la relación con el ser supremo donde uno se sienta cómodo, ¿verdad? Porque ese vacío existencial donde uno tiene cuando se reprime puede llevarlo a todo lo que tú dijiste, ¿verdad? Y entonces es bien peligroso, y esa apertura de buscar a los amigos cuando se dan cuenta, creo que es válido, ¿verdad? Porque en las redes sociales hoy por hoy, pues todo se pone ahí, ¿verdad? Es bueno o es malo, cada quien que elija qué pone, pero creo que sí estamos preguntando. Sí, porque digamos, hay algunos que
que ponen que la comida, que ponen el selfie, que ponen el otro, y hay gente mala, por ponerle un nombre, que aprovecha eso, esa autenticidad libre de algunos para aprovecharse para hacer el mal. Entonces, ¿verdad? Desafortunadamente sigue siendo esa cultura reprimida que tenemos que educar, ¿verdad? Que tenemos que educar para que seamos libres y podamos realmente confiar, ¿verdad? Y saber hasta dónde va, pero sobre todo a las personas que están empezando, digamos, este sentimiento, creo que es tan importante darse cuenta que no tienen por qué estar reprimidos, por qué estar enclosetados, por qué meterse en una caja fuerte, sino que tener la valentía, porque esa es la palabra, la valentía de enfrentarse a sí mismo y saber que lo lindo es ser feliz, pues, y aceptarlo. Y si los papás, papá, mamá, los hermanos tienen que, de alguna manera, yo creo que hoy por hoy, las generaciones de hoy se han roto tantos tabús ya y se han roto tantas cosas que ya no es como 50 años atrás o como 60, 80, 90, 100 años atrás, ¿verdad? Entonces esos caminos que se han abierto y esas muestras de apertura que han tenido en otros países, creo que también es bien importante para ya verlo de otra manera. Hay una cosa que me gustaría decir antes de cerrar el tema de Dios, que fue mi conflicto muy grande, por tantos años no logré yo ni siquiera cuestionármelo ni entender qué es lo que estaba pasando, precisamente por no ofender a Dios o por no hacer algo que no es, digamos que Él estaba esperando que yo evitara, ¿verdad? O sea, no sé. Pero estando en mi terapia, yo escogí una persona que fuera religiosa y que no me fuera a decir, no, si la vida es para ser libre y tú divorciate y tú anda, ¿verdad? Vive la vida loca. Yo tenía pavor de eso. Yo quería a alguien que me cuestionara lo suficiente para que si yo podía con sus cuestionamientos, yo decía, bueno, no van a venir después los miedos, ¿verdad? Entonces, pero esta persona me hablaba, ¿verdad? Y yo le decía, es que la Biblia dice, etcétera, porque yo hasta me metí a estudiar un diplomado en teología dentro de todo esto, buscando ¿verdad? Tratando de encontrarme. Y ella me dijo, ¿qué dijo Jesús? Y yo, amarás a Dios sobre todas las cosas y después amarás al prójimo como a ti mismo. Y me dijo, ¿y cómo está tu amor propio? Y esa fue la primera cosa que yo dije, aquí algo no está bien. Y la segunda fue, la verdad os hará libre. Y yo dije, Dios no puede estar esperando de mí que lo correcto sea vivir en una mentira para que todo el mundo esté cómodo. O sea, Él, desde esa primicia, Él no está esperando eso de mí. Y Él conoce exactamente qué es lo que hay en mi corazón. Él conoce mi intención. Él conoce que lo que quiero es agradarlo a Él y dañar lo menos posible a la gente que está alrededor mío. Y eso creo que me liberó muchísimo, saber que al final o sea, mis cuentas con Dios estaban claras. Él sabía perfectamente quién era yo, qué sentía, sabía cómo me hizo. Y yo creo en sus promesas, creo en que Él me ama y creo en que al final tengo un plan detrás de todo esto, porque no es fácil, pero si Él tiene un plan detrás de todo esto para poder, no sé, acercar más gente a Él o no sé, cualquier plan que Él tenga, aunque sea, no sé, pero eso me tranquila. O sea, al final ahí fue cuando tomé la decisión, logré resolver mis conflictos con Dios y dije, no puede ser que me esté pidiendo que lleve una vida de mentira para que, o sea, eso no puede ser lo correcto, ¿verdad? Además no dice amarás a tu prójimo, no dice amarás al cuerpo, al sexo contrario. Otra vez, y otra vez, quien siente es el alma, no es el cuerpo, ¿verdad? Porque ¿quién sufre? ¿Es el cuerpo como tal o es el alma la que siente, la esencia de cada uno de nosotros que siente? ¿Verdad? Se los dejo ahí como... Sí, cierto. ¿Tú, Caliche, te quedaste pensativo? Sí, me quedé pensativo porque no me había cuestionado hace ratos mi cercanía con algo espiritual, ¿verdad? Creo que por momentos sí estuve buscando que si budismo, que si... O sea, lo católico sí lo tengo ahí cerca y de verdad que me genera cosas lindas y he aprendido a vivir con eso. O sea, yo era de
cuando era niño yo acompañaba a mi abuela a visitar nacimientos por toda la zona 1. Y de verdad, yo sí tuve mis momentos demasiado... Cachureco. Sí, de verdad. Y de la nada pasó todo que me fui al otro lado, ¿verdad? Me negaba y era ateo. Y ahora estoy siento que estoy en paz, ¿verdad? Estoy en paz no me considero católico, pero si la Iglesia Católica me demostrara que avanza y que va a avanzar, yo creo que ahí estaría, pues, o sea, tengo lindos recuerdos ahí de la iglesia cerca de mi casa, en San Martín de Porres. Tengo de verdad, es un lugar lindo para mí ir ahí, o sea, es un lugar de buenas energías, ¿verdad? Entonces yo creo que si la Iglesia Católica diera ese paso, abriría las puertas a muchísima más gente. Sí, tal Ojalá vez y no se nos dé, toque verlo, ojalá. pero yo creo que tarde o temprano se va a dar. Y Sí, nos toca además, hacer una buena labor para eso. pues yo les agradezco, Chipus y Caliche, por haber estado aquí, porque como dicen, si evito una vida por conveniencia, porque vivir en mentiras es peor, siento que esta apertura que compartimos hoy es muy, muy interesante, muy bueno, una charla de tema tabú. Y quiero recordarles, el libro Jueves con Mayra está a la venta, está en Amazon. Síganme como Mayra Gabriel Oficial. Sus comentarios van a ser súper, súper recontra bienvenidos. Esperamos que esta charla de hoy haya sido o esté siendo y vaya a ser de mucha apertura y de mucho entendimiento para muchos papás y muchos jóvenes que están así entre que sí, entre que no sé qué me está pasando, pero siento así y creo que soy así, pero no sé si soy así. Que por favor, papá, mamá, tengan esa apertura, o hermanos mayores, amigos cercanos, con mente abierta, de forma amorosa, que se acerquen a esas personas y que puedan, sin juzgar, sin ofender, poder oírlos, porque muchas veces solo con oír ya las personas nos sentimos más tranquilas. Así que, Chipus, Caliche, de verdad, muchas gracias por esta charla. Esperamos los comentarios de los amigos, compartamos esto cuando ya esté listo, yo se los mando. Y bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de quién nos mire y dónde nos miren. Así que hasta pronto. Gracias, Mayra. Bueno.